Bienvenidos, bienaventurados a su programa Conversando. Somos Magma Media y MGM Noticias. Hoy con un deleite, una entrevista que, aunque él no lo sepa, la hemos imaginado y la hemos querido y la hemos anhelado mucho. Y hoy se nos da porque además está de visita en nuestro país y en nuestra ciudad de Puebla, el maestro Luis García Montero. Maestro. Un gusto para mí. Soy yo el que está muy agradecido de vuestra hospitalidad. Presento a mi compañera Natalia Suárez del Real. Muchas gracias maestro por estar acá con nosotros. Para mí un gusto. He comenzado queriendo parafrasear uno de sus versos, que es un deleite, yo creo que de los más conocidos, maestro, aunque tú no lo sepas, se llama y que la gente lo conoce de sobra. Maestro, ¿cómo se acerca hoy uno a la poesía? ¿Es la poesía una suerte de sobreviviente de estos tiempos de la inmediatez, de lo que pareciera que es cada vez más frívolo, de las redes sociales? ¿Es la poesía un sobreviviente, una sobreviviente? Yo creo que la poesía vive en una comunidad, en una sociedad, va respondiendo a los tiempos y a veces los tiempos son hostiles o a veces son propicios, pero en cualquier caso la poesía siempre intenta ofrecer algo. Y en la pregunta yo creo que tenemos que plantearnos lo que puede ofrecer la poesía en un tiempo de tanta prisa, donde hemos convertido el tiempo en una mercancía de usar y tirar, y en un tiempo donde a veces la información y las ideas se ven sustituidas por la desinformación, por los bulos, muy empujados por la prisa. Y a veces la gente dice cosas sin pensar lo que dice porque no tiene tiempo para hacerse dueña de su propia opinión. Y yo creo que la poesía puede representar en este momento, donde las redes sociales han puesto tan de moda la relación entre lo privado y lo público, lo más íntimo y lo público, pues una invitación a la cultura humanista tradicional, donde se pide tiempo para hacernos dueños de nuestras propias opiniones y para sentirnos que decimos en libertad, porque podemos pensar lo que decimos y somos dueños de nuestras propias opiniones. La poesía es una manera de conocimiento. Yo siempre digo que del mismo modo que uno entra a la casa, enciende la luz y se mira en el espejo, dentro de los géneros culturales la poesía es ese momento donde uno enciende la luz para mirarse a los ojos. Oiga, maestro, le platicaba aquí a mi compañero, antes de que usted llegara, que a mí el tema de la poesía me ha gustado, pero desde que soy chiquita. Pero porque en mi casa yo lo vi, me lo inculcaron, me daban los libros y yo, o sea, la hacía mía, la poesía, me identificaba, la vivía, es más, la lloraba. Y cuando declamaba, porque yo participaba en concursos, yo hacía llorar a los que estaban enfrente de mí con mi interpretación, pero porque la vives y la sientes. Y hoy vivimos en un, como lo estamos platicando, en un mundo donde la juventud estamos un poquito desorientados, donde no sabemos a dónde ir, cómo expresarnos, hacia quién dirigirnos. Y usted, ¿cómo ve a nosotros los jóvenes que tomamos este tema literario? ¿Realmente le damos la importancia? ¿Cómo lo siente usted? Bueno, yo siento que cada momento tiene su educación sentimental y que está muy bien que nos planteemos el momento en el que vivimos para aprovechar todo lo bueno que hay. Los jóvenes tienen muchas cosas buenas ahora, pero también para intentar solucionar los problemas, ¿no? Me gusta mucho tu recuerdo porque yo de niño en casa también oía a mi padre recitar poesía y de pronto la hice mía y mi padre recitaba la canción del pirata de Espronceda y yo me sentía un pirata, ¿no? Y lo que tú comentas es verdad. Mira, cuando uno escribe un poema, existe el poema, pero para que exista el hecho poético tiene que ser el lector el que oye el poema, el que lo habite, lo sienta suyo. Si yo escribo un poema de amor, pues existe el poema. Y si tú piensas, uy, qué enamorado está este hombre, no es importante. Lo importante es que a la hora de leer el poema, tú pienses en tu amor, en tu vida, en tu experiencia
y la poesía sea habitada por el lector. Y lo que tenemos que plantearnos es de qué manera los jóvenes pueden habitar la poesía. Por ejemplo, los profesores aprendimos que a la hora de enseñar poesía en los institutos, pues no hay que empezar con la poesía medieval o con leer el Cid Campeador en castellano antiguo. ¿Por qué no buscar un poeta, un escritor que le hable a la gente de su propia vida y en su propio idioma y que le haga sentir a un joven, pues qué dice cuando dice te quiero o qué siente en el amor, en el miedo, en la intemperie, pero en su propia edad, no en el siglo XII o XIII, ¿no? Y ese es el reto a mi modo de ver. A veces es muy buena compañía la canción. Yo tuve la suerte de que Enrique Urquijo cantase un poema mío que se titula Aunque tú no lo sepas, que escribió Quique González la letra, y eso me dio a conocer en un momento entre jóvenes, y yo reconocí también lo importante que había sido para mí poder escuchar letras muy bien escritas y emocionantes de grandes cantantes, ¿no? Hay un poema mío que acaba diciendo cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Eso seguro que os suena, Sí, ¿no? claro, la cita Pues, de José Alfredo Jiménez. Es José Alfredo Jiménez, un cantante que yo he escuchado mucho, con algún amigo cantante español también. Bueno, el diálogo entre la poesía y la canción a mí me gusta mucho porque como los poetas pensamos hasta la última palabra para ser precisos, a veces el lenguaje se encierra, se encierra, se encierra y empieza a oler a cerrado. Y para que los jóvenes conecten en la poesía hay que abrir la ventana, que entre la calle, y a veces la calle entra en la poesía a través de la canción, pues desde la Edad Media, ¿no? Maestro, pues al maestro Luis García Montero le han dicho muchas cosas que yo creo que son extraordinarias, hermosas y que seguramente usted también las ha disfrutado. Joaquín Sabina dice que es el mejor poeta de España. Bueno. Hablan de una complicidad en su poesía, hablan de que su poesía es una trampa de la que uno ya no puede escapar una vez que entra. Lo han llenado de adjetivos que se sienten tan genuinos y sinceros, gente como Joan Manuel Serrat, como Miguel Ríos, del profesor universitario, del doctor, del director del Instituto Cervantes, del poeta y del rockstar, dicen. ¿Es usted un rockstar de la poesía? No, ha citado muchos amigos míos y son cantantes que además han cantado algunos de mis poemas. El otro día en Colima estaba en un acto de doctor honoris causa y me llevé la sorpresa de que los representantes de danza en el Instituto de Bellas Artes de Colima bailaron una canción, Nube Negra, que yo escribí la letra y que canta Joaquín, ¿no? Y bueno, sus opiniones son muy generosas porque son opiniones de amigos y se agradecen, porque como la literatura es un poco un ejercicio de soledad, sentirte acompañado es importante. Pero por lo que estamos hablando, fíjate, yo creo que un poeta se siente premiado sobre todo cuando se acerca un lector o una lectora y de pronto te dice, pues yo me enamoré y me declaré utilizando estos versos de un poema suyo, o el día que estaba muriendo mi madre yo recité un poema suyo de meditación sobre la vida, pues para mí fue muy importante leer este poema porque estaba deprimido y de pronto comprendí que la vida pues necesita una resistencia y una apuesta para la esperanza. Son los lectores lo que te premian, ¿no? Por eso yo soy de los poetas que creo que hay que ser muy rigurosos, pero que nos equivocamos cuando pensamos que la poesía tiene calidad cuando no se entiende, o cuando es muy difícil no se entiende, porque la poesía tiene que pertenecer a la educación sentimental de la gente. Y, por ejemplo, la atención que yo he conocido en México con los poemas de amor, por ejemplo, de Jaime Sabines, pues yo creo que hablaba muy bien del sentido de la poesía, ¿no? La capacidad de llegar a los lectores sin perder el rigor, porque
quien quiere llegar a los lectores puede, sin darse cuenta, escribir en consignas o como una campaña publicitaria de un supermercado, y no se trata de eso. No, Se como trata, usted dice, analogías que no todos entendamos el lenguaje. Sí, porque yo creo que el poeta trabaja en soledad, pero debe aprender a salvarse él mismo para llegar a hablar no solo de él, sino de la condición humana, de la gente, porque todos compartimos, por raros que seamos, pues una necesidad de amar, o miedo a la muerte, o conciencia del paso del tiempo, y son valores que afectan a cualquier ser humano. Y el poeta, más que un desahogo muy personal, acierta con su trabajo cuando llega en el lenguaje de la gente a los sentimientos de la gente. Oiga, maestro, y a través de los ojos del poeta de Granada, que por cierto es una ciudad que a mí me encanta, tierra soñada por Dios. Por mí. Y por mí. Y por mí también. Efectivamente. ¿Cómo ve México? ¿Cómo ve México? ¿Cómo ve Puebla? Yo tengo una relación especial con México porque en mi formación poética, como dice, yo nací en Granada. Para mí la figura de Federico García Lorca fue muy importante, marcó mi vocación, y después enseguida pues empecé a buscar referentes y enseguida encontré en México una tradición poética maravillosa, una tradición poética además de gente que sabe progresar, modernizar, pero no creando lenguajes raros, sino tratando de manera muy personal el lenguaje de la comunidad, ¿no? Y enseguida pues yo me dejé atrapar por maestros, pues Rubén Bonifaz Nuño, he citado antes a Sabines, Rosario Castellanos. Tuve la suerte de mantener una relación muy estrecha de amistad con José Emilio Pacheco, y bueno, a partir de ahí pues establecí una relación con México muy importante, ya con poetas de mi edad o un poco mayores, más jóvenes que yo. La primera vez que yo vine a Puebla fue en un acto organizado por un grupo de poetas jóvenes, un poeta de Puebla, Ali Calderón, que es del Círculo de Poesía. Y bueno, la verdad es que afortunadamente disfrutamos de un idioma que es el segundo idioma del mundo en hablantes nativos después del chino mandarín, y afortunadamente a través de la filología hemos aprendido que el idioma no tiene centros y que es muy importante mantener la unidad, pero respetando la diversidad. Y en ese sentido, haberme formado en un idioma que hace que la cultura mexicana o la cultura argentina puedan ser mías dentro de mi latido materno es una fortuna. Maestro, ¿la poesía puede doler cuando se escribe, cuando se crea? Porque también cuando se recita, por supuesto, puede doler. También puede generar alegría. Sí. Es un trabajo arduo permítame el exceso, de parto. La poesía es un trabajo, como todos los trabajos importantes, difícil. Hay que tomarse las cosas en serio. Yo no creo en la improvisación. Yo creo que los poetas que parecen sencillos o que parecen naturales consiguen el efecto de la sencillez o de la naturalidad después de muchas horas de trabajo. Porque si uno en una grabadora se pone a hablar y se graba, si eso lo transcribes literalmente suena muy raro, suena muy raro. Para que en el papel suene con naturalidad el idioma hay que trabajarlo. Y bueno, a partir de ahí, pues el trabajo que a mí más me interesa es el trabajo del que puede saltar sobre su propia experiencia para representar la experiencia de los demás, para hacer un diálogo entre el yo más íntimo con la condición humana en general. Y para eso lo que es muy importante es aprender a admirar. Yo, por ejemplo, cuando leo un poema mío, lo más que consigo es sentirme cómodo, pero admirar, pues se admira la tradición, desde Garcilaso y Sor Juana hasta los poetas más recientes que acabo de citar, ¿no? Y es en ese diálogo con la tradición
donde uno poco a poco va encontrando su propio mundo. Maestro, política. En México tenemos por primera vez una mujer en la presidencia de la República. Y además es de izquierda. Usted ha sido de izquierda y pareciera que hay muchas reflexiones respecto de la gente que fue profundamente fiel a una ideología política de izquierda. Ha habido reflexiones. Quisiera esa pregunta en dos sentidos, sobre México y esta nueva etapa de una mujer de izquierda en la política, y su reflexión en general sobre la izquierda en Iberoamérica y Bueno, también en España. yo soy una persona de izquierdas y no me da vergüenza decirlo, porque yo creo que la política es muy importante. La manera que tenemos de resolver nuestros problemas de forma pacífica es la política. Y por eso los que quieren desprestigiar la política tienen casi siempre malas intenciones, son poco demócratas. Y yo asumo que tengo mi conciencia política desde muy joven, porque yo empecé a escribir en una ciudad, Granada, en la que poco antes de yo nacer habían asesinado a Federico García Lorca en un golpe militar, ¿no? Entonces yo me he formado en una conciencia de izquierdas, y en mi evolución poco a poco he ido generando un mundo en el que creo que hay que defender radicalmente los valores humanos y que hay que salvar la palabra libertad, que no sea la ley del más fuerte, como quiere el neoliberalismo, sino que sea el marco común de respeto donde cada cual puede expresar libremente las ideas de su conciencia. Y la palabra libertad creo que debe ir de la mano de la palabra igualdad, que no debe ser la homogeneización de todo, sino el trabajar para que en una comunidad todas las personas, hombres y mujeres, tengan los mismos derechos. Y yo defiendo eso, ¿no? Yo cuando era joven milité en el Partido Comunista, y un momento muy importante de mi vida que tiene que ver, y aterrizo en la pregunta, que tiene que ver con lo que voy a decir, un momento muy importante de mi vida fue cuando acompañé a mi maestro Rafael Alberti a un congreso en Praga, todavía el mundo del este, y a los 2 o 3 días le dije me preguntó Rafael: ¿qué te está pareciendo Praga, Checoslovaquia? Entonces existía. Y yo le contesté: Rafael, esto es lo que más me recuerda a la dictadura franquista en la que he pasado mi infancia y mi adolescencia, porque aquí hay una dictadura. Y entonces la lección que yo aprendí es que una persona de izquierda debe luchar por sus ideas, los derechos cívicos, la igualdad social, pero sin caer en ningún tipo de dictadura, porque las dictaduras siempre se ejercen no en nombre de las bellas banderas de verdad, sino a través de las mentiras y de la soberbia del poder, ¿no? Y en ese sentido, pues me considero alguien que vive la democracia como el espacio para defender los derechos sociales, los derechos cívicos, la igualdad y la libertad. Y en Latinoamérica, pues a mí me ilusiona que haya países que están a la izquierda claramente, y países en los que se van creando procesos donde la política y la administración se acerca a la gente, a la vida cotidiana de la gente. Me parece estupendo que en México haya una mujer como presidenta. Sería feliz que hubiera también una mujer en las próximas elecciones en la presidencia de los Estados Unidos. Y por lo que se refiere a Latinoamérica, pues yo creo que buena parte de nuestro pensamiento y de nuestra ilusión tiene que ver con países como Chile, como Colombia, como México, donde hay una conciencia progresista dentro de la democracia. Y lo que considero muy triste es que en nombre de la izquierda países como Nicaragua o como Venezuela deriven hacia la dictadura. De manera que, porque lo que está pasando en Nicaragua, por ejemplo, en Venezuela, para una persona de izquierdas es muy triste, ¿no? De manera que lo que yo espero es eso, que se puedan desarrollar las ideas de libertad, de igualdad, de fraternidad de la mano, y que no se utilicen las banderas de la izquierda para implantar faltas de democracia y represiones.
Maestro, como dicen los jóvenes, yo lo estuve estoqueando. ¿Dije bien? Dije bien. No sé por qué, pero está abierto al público su playlist de Spotify, o por lo menos se la adjudican a usted. ¿No sabía usted? Pues la verdad es que muchas veces no me doy cuenta ni de lo que hago con las redes sociales, con las redes sociales. Pero recuerdo que está Cantares de Sí. Manuel, que está Calle Melancolía, Sí. qué dura canción. ¿Qué le parece en específico ese tipo de canciones? Y lo asocio con Nube Negra, que además es una canción de Joaquín Sabina cuando venía saliendo de un tema de salud muy fuerte. Sí, pues mira, es verdad, en Spotify me pidieron que hiciera una lista de canciones y es verdad que uno de los maestros con los que yo me eduqué en la poesía, porque cantaba Antonio Machado y a Miguel Hernández, era Juan Manuel Serrat, y Joaquín es uno, aparte de muy amigo, es una de las personas que me parece que ha escrito canciones más bonitas de los últimos años, ¿no? Y él está muy influido por el corrido mexicano y también por el tango argentino, tiene mucha relación con América. Y bueno, Calle Melancolía tiene esa melancolía del tango y tiene un conocimiento de la poesía que es muy, yo creo que hace de Joaquín un maestro. Yo le escribí ese poema que recuerdas, Nube Negra, porque él, que tuvo problemas de salud, tuvo un ictus, tuvo que dejar de escribir y a su depresión le llamaba Nube Negra. Y él decía, ya no voy a escribir más. Y yo digo, pues voy a escribir yo una canción a la manera de Joaquín Sabina. A ver si eso te da fuerza y te pones tú a escribir canciones como Joaquín Sabina, a la manera de Joaquín Sabina, y sales del bache. Y bueno, es una canción a la que le tengo mucho cariño porque él tiene tanto sentido de la amistad, que asumió el reto, que se puso a escribir sus propias canciones y que después de unos meses en el dique seco, pues publicó un disco que se llama Alivio de Luto. Alivio de Luto, precisamente. Joaquín ha marcado un poco algo que yo siempre, como veréis en la entrevista, cumplo, que es la ética de la amistad. Cuando él está haciendo un disco, dice críticas, 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 porque cuanto más se critique, más corregimos y saldrá mejor. Ahora, en cuanto se publique el disco, todo el mundo a la vez, una obra maestra y una obra maestra. Entonces yo creo que la solidaridad tiene que ver con eso, la conciencia crítica para ayudar a que salga mejor aquello que tú sientes y tú crees, y después un intento de no ofender a nadie. Maestro, pues yo, y bueno, voy a hablar por Natalia, ahorita lo dirá ella, pues le agradecemos su generosidad, este acercamiento que en unos minutos nos ha hecho, como su poesía, sentir tanta proximidad, tanta intimidad con usted, por compartirnos todos estos conceptos que nos han dejado tanta claridad y tanto que pensar. Y maestro, por mi parte, regálenos 5 libros o 5 poesías de usted para que, sobre todo la gente más joven, se acerque a Luis García Montero. Bueno, yo publiqué en el año 94 un libro en el que por primera vez me reconocí como un poeta ya maduro, que se llama Habitaciones separadas. Y ahora acaba de salir un libro de poemas que está también en México, que se llama Almudena, que es un libro donde yo recogí todos mis poemas de amor a Almudena, tanto en los años que hemos compartido, 3 décadas, como en el proceso de su enfermedad y su muerte, porque mi mujer era la escritora española Almudena Grandes, que falleció hace un par de años. Yo me quedo con esos 2 libros y en vez de seguir dando libros, lo que doy son 4 versos del único poema mío que recuerdo, que fue un poema que le escribí a ella muy pequeño, por eso me acuerdo de él, y se titula Dedicatoria, y se lo dedico a toda la gente que desee apostar por la poesía. Si alguna vez la vida te maltrata, acuérdate de mí, que no puede cansarse de esperar aquel que no se cansa de mirarte. Maestro, no he querido yo preguntárselo, pero ¿cómo han sido estos años con la ausencia de ella, después de 3 décadas? ¿Tienen 2 niñas? Sí,
tres. Tres. ¿Cómo han sido estos años de ausencia? Fue en el año 21 su partida. En noviembre del año 21 yo, como mi vocación es la poesía, pues le pedí a la poesía respuestas a esas preguntas más difíciles de la vida, ¿no? Y empecé a leer la poesía y me di cuenta que los seres humanos, aunque vivimos en una época de mucho consumismo narcisista, pues somos seres vulnerables, que convivimos con la muerte, que cuando nos juntamos, ya sea en una relación de pareja o en una comunidad, pues más que autoritarismo necesitamos unirnos para cuidar y que nos cuiden, porque somos seres vulnerables, que es en la complicidad de los cuidados donde podemos construir nuestra cultura y nuestro respeto al otro, y todo eso me lo fue dando la poesía, pues desde el siglo XIV, cuando en la literatura medieval, pues el arcipreste de Hita se despedía de la trotaconventos, hasta el siglo XX, cuando Jaime Sabines pues se despedía de la muerte de su padre en su famosísimo libro A la muerte de su padre, ¿no?, el mayor Sabines. Y fue la poesía la que me ha ido al final convenciendo de que la pérdida es difícil, pero hay motivos para seguir adelante, y uno de esos motivos es reconocer la alegría de haber compartido durante 30 años la vida con una persona a la que se ha querido y a la que se admira, porque si lo pensamos bien, hay mucha gente que se muere sin haber conocido el amor. Ay, sí. O peor todavía, hay mucha gente que ha conocido el amor y ha acabado fatal la cosa, como el perro y el gato, ¿no? O sea, que bueno, poder acompañar hasta el final una historia de amor y que alguien pueda morir entre tus brazos, además en la época de la pandemia, pues es también una manera de reconocer que si nos amamos y que si vivimos en sociedad es porque necesitamos cuidar y necesitamos ser cuidados. Maravilloso, maestro. Qué lindo. Pues muchísimas gracias, maestro. Nos tiene que platicar después su experiencia con la cocina, con la vida culinaria poblana, que le va a encantar, le va a fascinar. Que es también un poquito el sentir, porque es un arte, ¿eh? Sí, sí, es un arte. Sí, yo estaba ahora en Colima, en casa de unos amigos que me pusieron mole y chile, y cuando ayer comentaba aquí lo bueno que estaban, dice, eso es mentira, el chile y el mole solo es bueno el de Colima. No es cierto. Ahora bueno, maestro, muchas gracias. Un gusto para mí, muchísimas gracias. Gracias a todos, somos Magma Media y MGM Noticias. Nos vemos pronto.